¿Será que ya está grabando? Sí, ya empezó. Listo, bueno. Entonces, voy a tener el chat aquí abierto. Si tienen preguntas, me interrumpen. Yo no tengo problema. Y ahorita les mando la asistencia. Estoy viendo que hay 60 asistentes, me hacen el favor y 60 personas llenan la asistencia. Por favor y muchas gracias. Entonces, vamos a empezar a hablar de la fisiología de la sensibilidad, ¿cierto? Entonces, cuéntenme, ¿qué es la sensibilidad? Estamos hablando de la somatosensibilidad. En específico vamos a hablar de la somatosensibilidad, pero ¿qué en general? ¿Qué es la sensibilidad? Bueno, entonces la sensibilidad es la forma que tiene el exterior de comunicarse con nuestro cerebro. Entonces, la información del exterior lo que va a hacer es que se va a traducir a estímulos que van a ser el tacto, la luz, el sonido, la temperatura, los químicos que hacen que las cosas huelan o que hacen que las cosas sepan. Y estos estímulos van a activar unos receptores dentro de nuestro cuerpo que los van a convertir en señales nerviosas que viajan hacia el sistema nervioso central. Entonces es, digamos, como una traducción, ¿cierto? Yo cojo, digamos que yo sé hablar inglés y español. Entonces el exterior habla inglés y el interior habla español, ¿sí o qué? Entonces los estímulos externos me están hablando en inglés y yo llego y los cojo y los transformo en español y se los doy al cerebro para que el cerebro los interprete como se le dé la regalada gana de interpretarlos. Entonces, eso más o menos es la sensibilidad. Entonces, ya sabemos que ese español son los impulsos nerviosos. Y lo que determina qué es lo que sentimos es el receptor. Me explico. Si yo estimulo con una corriente eléctrica a un receptor del tacto fino, voy a sentir tacto, ¿cierto? Pero si yo estimulo una terminación libre, voy a sentir dolor. Entonces, no es como dependiendo del receptor que yo estimule, es lo que yo siento. ¿Sí me hago entender? Sí. Sí. Entonces, tenemos aquí los tipos de receptores. Tenemos los mecanorreceptores, que vienen siendo los de la somatosensibilidad, los termorreceptores, que son los de la temperatura, los nociceptores, que son los del dolor, los quimiorreceptores, que son los que aceptan los químicos, que vendrían siendo los olfatorios y los gustativos, y los receptores electromagnéticos, que vienen siendo la retina, los conos y los bastones. En los mecanorreceptores tenemos también el sonido. El sonido lo van a ver para el segundo parcial. Marica, la fisiología del sonido es hermosa, a mí me encanta. Espero darles esa tutoría, aunque no sé, vamos a ver. Entonces, sí, bueno. Hay una cosa aquí muy importante, que los termorreceptores y los nociceptores casi siempre van juntos y se llaman receptores termoalgésicos, ¿listo? Como el prefijo de dolor siempre va a ser nociceptor, de noci, de nocivo, pues sí, y algesio, de algesia, ¿cierto? Porque algesia es dolor, analgesia es quitar el dolor, entonces algesia es el dolor, ¿listo? Bueno, entonces vamos a empezar con los receptores somatosensitivos. Voy a rayar la diapositiva. Entonces, esto es la epidermis y esto es la dermis, ¿sí o qué? En la epidermis lo que vamos a tener es una capita de piel y pelitos, ¿cierto? Aquí van a estar los pelitos. Entonces, vamos a tener varios receptores en la piel. Primero que vamos a tener es este de acá, que es el corpúsculo de Messnier. ¿Alguien recuerda para qué sirve el corpúsculo de Messnier? ¿El de Meissner no es para presión? Muy bien, el de Messnier es para la presión. Listo. El de Pacini. ¿Temperatura? No. ¿Lo de las vibraciones? Si Muy no, bien, ya no sé. vibraciones. Ah, ok. El de Ruffini.
No, ya no me sé más. Ah. ¿Alguien sabe? Para la atención. Para la atención, sí. Es como, realmente es más como estiramiento como de la piel, pero bueno, tensión también se puede. Estiramiento. Los discos de Merkel. Listo, los de Merkel también sirven para la presión y el tacto. Esto es presión, tacto, presión, tacto. Y por último tenemos las terminaciones libres. Esas van a ser las termoalgésicas. Listo, entonces aquí hay algo muy importante que quiero que ustedes piensen. Y es que estos receptores, digamos que yo tengo aquí una terminación libre, ¿sí o qué? Por razones del destino, de la vida, la casualidad, llega un grupo de células y me la envuelven. Y esa envoltura lo que va a hacer es que la va a hacer más sensible y la va a hacer sensible a cosas en específico. Entonces, estos receptores que se llaman receptores encapsulados van a ser receptores, terminaciones libres que tienen una cápsula que los va a hacer sensibles a otras cosas específicas, no necesariamente al dolor y a la temperatura. ¿Sí me hago entender con esa parte? ¿Qué las envuelve? Normalmente son células pues que se ponen ahí, son células, no sé, yo solo sé que son células, pero no sé qué tipo de células son. Diría yo que son como tejido más que todo, porque lo que hace esta función de apertura es que hay varias formas de abrir, de activar la terminación libre encapsulada. Entonces, por ejemplo, los de la presión va a ser que si yo tengo aquí nuestra terminación libre, ¿sí? Nuestro receptor encapsulado, y lo hundo por este lado, entonces se va a deformar. Cuando se deforma, va a empujar esta terminación y va a hacer que quede como así. ¿Sí o qué? Entonces, cuando eso pasa, se abren los canales de sodio y que ustedes ya vieron y generan la despolarización. Sí quedó como claro porque es un mecanorreceptor, porque se abre de forma mecánica. ¿Listo? Sí, Bueno, sí. listo, excelente. Entonces, bueno, digamos, tenemos después los usos musculares, ¿cierto? Entonces, los usos musculares, ¿alguien sabe qué son? Bueno, entonces, ¿para qué sirven entonces? Qué pena, yo te molesto con la diapositiva anterior. ¿Todos están en la epidermis? Todos ¿En están la en la dermis? dermis, ¿En la dermis? en la dermis, sí, Ok, en la ok, dermis. sí. En la epidermis, no. Sí, Por eso, sí, sí. por eso cuando uno es chiquito y se pone una aguja y se la puede atravesar, no siente, pues si se atraviesa como esa capita delgadita, como que Sí. no siente nada y no duele porque ahí no hay receptores. Y eso es importante porque estos mecanorreceptores están más abundantes en la piel glabra, o sea, en la piel gruesa, la palma de la mano y la planta del pie. Entonces, hay de estos sí hay, claro, sí hay en el resto del cuerpo, pero hay en menor densidad. ¿Listo? Ok. Bueno, entonces, los usos musculares, ¿para qué sirven? Posicionamiento de los músculos. No tanto posicionamiento de los músculos, sino saber qué tan estirados están. Entonces, es para el estiramiento o tensión muscular. ¿Listo? Entonces, ¿qué es importante saber aquí? Los músculos van a tener
digamos, dos tipos de neuronas. Las neuronas alfa y las neuronas, no sé qué es esto, yo creo que esto es un gamma. Entonces, las alfa van a ser neuronas motoras que van a estimular la contracción muscular, mientras que las neuronas gamma también van a ser motoras, pero van a ser motoras sensitivas. ¿Listo? Ah, no, perdón, esperen que me equivoqué. Las neuronas alfa y gamma, las dos son motoras, ¿cierto? Mientras que las aferentes son estas de acá, que vendrían siendo estas azulitas, ¿cierto? Que esas son las que nos van a dar la información y llevarla al cerebro. Entonces, ¿cómo funciona esto? El músculo tiene una cápsula que vendría siendo esta de acá, y dentro de la cápsula van a haber neuronas intrafusales y neuronas extrafusales, ¿cierto? Las intrafusales va a ser estas de acá, ¿cierto? Son estas de acá, las intrafusales. Las azules y las verdes. Y las extrafusales van a ser estas amarillas. ¿Por qué? Porque esa cápsula en realidad se llama fusa, ¿cierto? Bueno, entonces las musculares van a estar dentro de la fusa, pero fuera de este núcleo de acá, ¿cierto? Y van a hacer contracción también. Mientras que este núcleo de acá van a estar las que son intrafusales, pero que además son las sensitivas. Sí quedó claro, yo creo que me enredé un poquito y los enredé a ustedes también, ¿cierto? ¿Puedes repetir, please? Sí, empezamos otra vez. Sí, no problem, no problem. A ver. Listo, entonces tenemos neurona motora alfa y neurona motora gamma. ¿Sí o qué? Las dos son motoras. ¿Cuál es la diferencia? En el músculo va a haber una fusa, que va a ser esta cosa de acá, ¿cierto? Entonces, las alfa van a estar fuera de la fusa, mientras que las gamma van a estar dentro de las fusas. Entonces, las alfa son las extrafusales y las intrafusales se van a dividir en dos. En las gamma, que son estas verdes de acá, y en las aferentes, que son las azules. ¿Qué significa aferente? ¿Qué significa aferente y eferente? Aferente que llega pues como que del exterior al interior y eferente es que sale pues como de la corteza hacia afuera. Exterior, corteza. Y eferente, corteza, exterior. Muy bien. Listo. Entonces, estas son las axones aferentes, que van a ser grupo 1 y 2. Yo ya les voy a explicar qué es eso de los grupos 1 y 2. Listo, no se preocupen. Pero lo que quiero decir es que estas intrafusales, intracapsulares o intrafusales, intranucleares más bien. O sea, las que están dentro de la fusa y dentro del núcleo. Son las que son aferentes, o sea, las que nos importan, las que nos hablan del estiramiento muscular. ¿Ya quedó más claro o no? Chipi. Pues Sí. sí. Si necesitan que repita, yo repito, no tengo absolutamente ningún problema. ¿Listo? Sigamos entonces. Isa, yo me Tenemos, perdí un poquito, perdón, te puedes volver, yo tengo andar. En los axones aferentes son los que llega la información y están intrafusales, intranucleares. ¿Entendí bien? sí, pero Es no es eso. que llega Ah, la vale. información, sino que sale la información, mandan la información al cerebro. Ah, ok, O sea, listo. estos de acá, estos motores son eferentes. Este y este verde de acá. Mientras que los azules son aferentes. Listo, gracias. ¿Listo? Ok. Entonces tenemos después el órgano tendinoso de Golgi. ¿Para qué sirve el órgano tendinoso de Golgi? Ese no es el que informa sobre la tensión. También, muy bien. Tensión muscular. Entonces, mientras el otro nos hablaba de qué tan contraído o extendido está el músculo, este nos habla de qué tan jalado está a partir del hueso. ¿Sí me hago entender? O sea, como que uno nos habla de
el nivel de contracción del hueso, del músculo, mientras que este otro nos habla de qué tan separado del hueso está. ¿Sí tiene un poquito de sentido o no? Pero no le podemos decir relajación, ¿cierto? Tiene que ser estiramiento. Sí, no, es este estiramiento. Este es más que Es todo estiramiento. contracción y estiramiento. Listo. Ajá, eso, muy bien. Contracción y estiramiento. Ese está más relacionado con los tendones que con el músculo como tal, ¿cierto? Exacto. Ok, listo. Entonces, es más la relación entre el hueso y el músculo. O sea, los órganos tendinosos de Golgi es la relación entre el hueso y el músculo, mientras que los usos musculares es más como del músculo en sí. ¿Listo? Y por último, no hay diapositiva de esto porque realmente está muy poco estudiado, pero es una de las más importantes, son los receptores articulares. Estos son los receptores de la propiocepción. Entonces son terminaciones libres que están en las articulaciones y nos dicen en qué espacio está ubicado nuestra articulación. Entonces, cuando yo ubico el codo, por decir así, mi cerebro puede hacer un mapa espacial de mi brazo, mi antebrazo y mi mano, ¿cierto? Y pues en mi mano tengo la muñeca. Entonces la muñeca me ayuda a hacer un mapa espacial de la mano y del antebrazo. Entonces los receptores articulares son de los más importantes para la propiocepción. ¿Qué es la propiocepción, jóvenes? Yo les di mera pista ahorita. Es como la conciencia que tiene el cuerpo de, digamos, la ubicación de todo, pues sí, su propia ubicación. Es la autoconciencia que tiene el cuerpo. ¿Listo? Bueno, entonces ya que vimos los receptores, vamos a hablar de las características o de las propiedades de estos receptores. Entonces, primero tenemos el umbral. No sé si esto lo vieron ayer con Sofi, entonces se los voy a explicar así por encimita y si no entienden, me dicen. Y repetimos. ¿Listo? Sí. Es lo que pasa con los miembros fantasma es que a pesar de que se corta, la mayoría de las veces cuando uno amputa debajo de la articulación. Tú no amputas encima, sino casi siempre debajo, casi siempre por acá. Entonces uno queda con la idea de que el miembro sigue ahí, porque ahí sigue estando la propiocepción. Sin embargo, cuando se amputa la articulación, todavía existe el miembro fantasma porque en el cerebro, como recuerdan bien, hay una cosa que es el homúnculo sensitivo. Entonces el cerebro va a tener un área destinada específicamente para ese miembro que se perdió. Entonces esa área va a estar como, ¿por qué no estoy recibiendo estímulos? Y va a empezar a crear estímulos como para compensar. ¿Listo? Bueno, entonces sigamos. Entonces el umbral. Qué pena, Isa, es que se me trabó el internet desde que cambiaste de diapositiva. No he dicho nada de esta, no te preocupes. Ah, bueno. Estaba respondiendo una pregunta de los miembros fantasma. Ah, listo, vale, gracias. Listo. Entonces, el umbral. Vean pues. Voy a hacer una grafiquita aquí. ¿Cierto? Ah, pues ahí está, pero yo la quiero hacer. Entonces, el umbral es menos 60, menos 90. ¿Sí o qué? Aquí va a estar menos 30 y por aquí más 30. Bueno, entonces todos tenemos, los receptores siempre van a estar en menos 90, que va a ser el potencial de membrana. ¿Eso lo vieron ayer con Sofía o no? Sí, lo vimos ayer. Ya, listo, entonces no tengo que profundizar tanto. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Cuando yo les mostraba aquí, ¿qué pasa esto? Se van a abrir canales de sodio, entonces van a positivizar, no sé si se diga así, ese potencial de membrana, hasta que llegue a un umbral, ¿cierto? Y cuando llega a ese umbral, se dispara el potencial de acción, ¿cierto? Si los canales no se abren lo suficiente y no llegan al potencial, al umbral, perdón, no hay potencial de acción. ¿Listo? Entonces, decimos que el potencial de membrana es este estado negativo, ¿sí o qué? El potencial de receptor es cuando se vuelve lo suficientemente negativo como para pasar el umbral, cuando se abren los canales iónicos, ¿cierto?
Y ya el potencial de acción es cuando ya se genera este súper, hiper, mega gigante potencial que nos va a viajar hasta el cerebro. ¿Listo? ¿Quedó claro? Yo tengo una pregunta. Dime. En los receptores, a medida de que uno pues los va como activando más, ¿es más fácil activarlos o porque hay esa curva que dice pues arriba potencial de receptor? Sí, porque cuando tú los activas, mira, imagínatelo de esta forma. Tienes una gelatina, ¿cierto? Y la gelatina tú la empujaste. Entonces la gelatina va a ser así, ¿cierto? Y si tú la empujas constantemente, la gelatina va a estar en movimiento por más tiempo. Entonces el potencial de receptor, el umbral va a ir disminuyendo a medida que tú estimules. Claro que este tipo de cosas es importante porque eso ya vamos a ver lo que es otra propiedad, que es la propiedad de velocidad de adaptación. ¿Listo? Que necesita más despolarización para poderse hacerse sentir. ¿Sí me hago entender? ¿O Sí, te confundí? gracias. Sí, No, sí, gracias. listo. Entonces sigamos con lo que es la velocidad de conducción. Y esto es lo que hablábamos de las fibras 1 y 2 del uso muscular. Entonces, espérense, yo me siento bien. Algunas señales requieren viajar con mucha más velocidad que otras. Pues no es lo mismo yo saber que este lápiz es rugoso a yo sentir que me estoy quemando. Pues obviamente es más importante para el cerebro saber que me estoy quemando que saber la rugosidad del lápiz, ¿cierto? Entonces, para esto, no es que se cambie el neurotransmisor o la señalización, sino que se cambia el diámetro de la fibra, ¿cierto? A mayor diámetro, mayor velocidad. Y las velocidades están entre 0.5 metros por segundo y 120 metros por segundo. O sea, imagínense la diferencia. Entonces tenemos que las fibras hay varios tipos de clasificaciones, ¿sí o qué? Entonces tenemos la clasificación general, que viene siendo A y C, ¿cierto? Entonces, las A van a ser las mielínicas, o sea, las más rápidas, y las C van a ser las amielínicas, o sea, las menos rápidas. Vamos a ver que aquí tenemos el diámetro, aquí va a estar la velocidad, aquí abajo. Entonces, miren que el diámetro va ascendiendo así a medida que pasa, o sea, la mielínica empieza con un diámetro de 0.5 y la mielínica termina con un diámetro de 20. Y miren lo que pasa con la velocidad. La velocidad empieza con 0.5 y termina con una velocidad de 120. ¿Si están todos leyendo la tabla como les estoy explicando o alguno está perdido? ¿Podría repetir, por favor? Lo estás leyendo Claro. de derecha a izquierda, ¿verdad? Sí, estoy leyéndolo de aquí a aquí. Ok. Entonces aquí tenemos menor diámetro, velocidad, y aquí tenemos mayor diámetro, velocidad. ¿Sí o qué? Entonces tenemos que se clasifican en mielínicas las A y amielínicas las C. ¿Listo? Entonces vamos a ver que las A son fibras más rápidas y son grandes y mielínicas y son las de los nervios raquídeos, mientras que las fibras C son pequeñas, lentas y amielínicas. Entonces, estas son, por ejemplo, las fibras autónomas postganglionales. Eso lo van a ver para el segundo parcial porque creo que en este no les sale. Bueno, entonces las fibras A se dividen en subtipos: alfa, beta, gamma y no sé qué será eso, yo creo que es teta, pero no estoy segura, ¿cierto? Que son la clasificación de más rápido a más lento dentro de las mielínicas, ¿cierto? Entonces es la clasificación general. Lo que sucede es que los miembros sensitivos, los nervios sensitivos tienen una clasificación específica para ellos, ¿listo? Entonces tenemos la clasificación que va de 1 a 4,
¿cierto? Y dentro del grupo 1 hay subtipo 1A y subtipo 1B. Entonces vamos a empezar. El 1A son fibras A alfa, o sea que son fibras del 1A y que hacen parte del alfa. ¿Listo? Según la clasificación general, pues. Y se encuentran en los usos musculares. Entonces, usos musculares. ¿Listo? La B, la 1B, también van a ser A alfa, ¿cierto? Pero estas se van a encontrar en los órganos, en los órganos tendinosos de Golgi. ¿Listo? Las dos son fibras A beta, o sea, A beta y A gamma. A gamma. Dos. A beta y A gamma. Y se encuentran en la mayoría de los receptores táctiles encapsulados. Entonces, receptores encapsulados. Listo. Tenemos las fibras 3, que vendrían siendo A, lo que sea que signifique esto. Creo que es teta, pero no estoy segura. Que son las que se encuentran en la temperatura, el tacto grueso y el dolor. Ya les voy a explicar por qué. Y por último tenemos las fibras 4, que vendrían siendo las C, que también se encuentran en temperatura, tacto grueso y dolor. Listo, entonces el dolor y la temperatura y el tacto grueso van a estar al final porque se necesita un estímulo mayor para activarlos. Listo. O sea, delta, muchas gracias, delta. Entonces soy súper mala para las letras griegas. Entonces se necesita un estímulo mucho mayor para activar la temperatura y el dolor. Entonces el nervio va a ser más chiquito. Sí me hago entender de aquí. O sea, el diámetro es más chiquito y la velocidad es más lenta, pero está ahí, presente. Sí, queda como más o menos claro. Bueno, esto de los usos de la clasificación sensitiva les quedó claro. ¿Hay que repetir alguna cosa? Yo no sé Tú si decías, ay, dale, Dale. que tú decías que los A son mielínicos y se encuentran principalmente en nervios raquídeos y son de gran diámetro. Sí. Los C son amielínicos, no se encuentran usualmente en los nervios postganglionares autónomos. Ok. Y de los B solamente hay C4. Sí, ese son los 4. Los A se clasifican en A alfa, al beta, al gamma y al delta, en la clasificación general. Y en la clasificación nerviosa son 1, 1A, 1B, 2, 3 y 3. 2 y 3. ¿Listo? Okay, los C son solo 4. Ok, vale, gracias. ¿Y quién iba a preguntar la otra persona? Es que yo no sé si entendí que tú decías que los 3 y 4 se necesita un estímulo mayor para activarlo porque el diámetro es más pequeño. Pero Sí, entonces, si el diámetro es más pequeño, ¿no implica que la velocidad sea menor? Sí, la velocidad es menor. La velocidad, esto no tiene tanta lógica porque uno creería que el dolor viaja con mayor velocidad, ¿cierto? Pero es lo que sucede es que nuestro cerebro se desarrolló de forma que le importa más saber cómo es el entorno que realmente saber si te duele o no. Entonces, el dolor sí es importante, claro, porque es métodos de supervivencia. Pero
a él le importa más saber la posición en la que estás, después qué está pasando y ya por último el dolor y la temperatura. Entonces, por ejemplo, son más difíciles de activar y viajan más lento, pero el recorrido es menor en la mayoría de las veces. Sí, la clasificación de 1A, 1B, 2, 3 y 4 es una clasificación para los nervios sensitivos, solamente para los nervios sensitivos. En cambio, la de alfa, beta, gamma y delta es para todos los nervios. ¿Listo? Sensitivos, motores, todo. Entonces, lo que estaba diciendo es que, por ejemplo, hay eso lo vamos a ver ahorita en la parte de vías medulares. En la médula hay una cosa que es el arco reflejo, ¿cierto? Entonces, el arco reflejo lo que va a hacer es que llega la información, hace sinapsis en la médula y sale la información y activa el músculo. Entonces, miren que el recorrido es menor, entonces realmente no necesita tanta velocidad. Este dolor sí va a viajar al cerebro para saber que te está doliendo algo, pero miren que lo que pasa normalmente es que si yo me estoy quemando, yo primero quito la mano antes de registrar el dolor. Entonces, eso es como lo que quiero que piensen. O sea, el dolor no tiene que ser tan rápido porque la velocidad, la distancia es menor y la reacción va a ser antes que el sentimiento. ¿Sí quedó claro eso o no? Ah, sí, sí. Claro, gracias. Listo, con mucho gusto. Sigamos entonces. Pues si algún día pasa la diapositiva. Ya. Tenemos después la velocidad de adaptación. ¿Sí? Entonces, aquí es algo muy importante, que el potencial de acción va a ser así hasta el final de los tiempos. O sea, él no va a ser uno que porque estimulo más va a ser más alto y porque estimulo más poquito va a ser más bajito. Potencial de acción siempre va a tener la misma estatura. Lo que va a definirme con qué intensidad siento el estímulo es la velocidad de disparo de estos potenciales, o sea, qué tan seguidos se disparan estos potenciales. Entonces hay una cosa que sucede y es que todos los receptores tienen lo que es la adaptación parcial o total a cualquier estímulo constante. O sea, al principio el receptor va a estar súper activo, va a estar como, ay, marica, mira qué novedad, hay contacto del muslo con la silla, pero ya después va a estar como, pues, llevamos así como un minuto, ya no tenemos por qué sentirlo, entonces dejamos de sentirlo. Estos son un adaptador, los de presión son de tipo rápido, porque al principio tiene un estímulo muy grande, pero ya al final no, ¿cierto? Entonces pasa un tiempo en el que no se disparan y uno deja de sentir a pesar de que el estímulo es constante, ¿cierto? Mientras que el de adaptación lenta va a ser los que el estímulo va a estar constante y tú los vas a seguir viendo. Por ejemplo, los conos y los bastones de la retina. Tú tienes un estímulo constante de la luz, pero eso no significa que vas a dejar de ver la luz, sino que la luz va a entrar de diferente forma, entonces ya va a dejar de ser así dolorosa como lo fue al principio, pero vas a seguir viendo. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, la luz, como hablamos, la adaptación se da cuando cambia como de sustancia química, haciendo que sea menos o más sensible a la luz. Mientras que, por ejemplo, los corpúsculos de Pacini, ¿cierto? Tienen una cápsula viscoelástica, que es como la que les dibujé así, ¿cierto? Aquí está la terminación libre, aquí está la cápsula viscoelástica. Entonces, cuando uno empuja, se va a deformar esa cápsula, ¿cierto? Y la fibra se va a mover. Pero, ¿qué va a pasar? Como esto es viscoelástico, se va a reacomodar de manera que la fibra se vuelve a enderezar a pesar de que yo sigo oprimiendo. Porque todo lo que hay por dentro se reacomoda. Listo. Lo importante de los receptores de adaptación rápida es que a pesar de que no perciben el estímulo constantemente, sí perciben cuando hay cambios en el estímulo. Por ejemplo, los receptores articulares, si yo estoy sentada mucho tiempo, mis rodillas van a decir, pues marica, yo llevo en esta posición por ahí que 3 horas. Y cuando me paro o cuando
cruzo las piernas, ellos van a sentir ese cambio, ¿cierto? De posición y van a decir, cambio, cambio, cambio. Entonces, eso me va a generar un nuevo mapa de mi propio cuerpo en el espacio. ¿Listo? Bueno, entonces, la mayoría... Tengo una pregunta. No, pero- Tai. Dale, ahora sí tú. Tengo una pregunta. ¿Los de lenta adaptación solamente son los de la luz y es porque, o sea, les llega como constante el, no sé, como el estímulo y ellos lo siguen viendo? Mientras que el rápido, es que ahí me perdí. Mientras que el rápido hacen como, o sea, el estímulo está presente, pero no hay ningún cambio en el estímulo. O sea, esa sería la diferencia, como el cambio en el estímulo, como. La diferencia es que por ejemplo, el de la luz no es el único de adaptación rápida, de adaptación lenta, perdón. Pero es como el ejemplo principal, porque el estímulo está constante y tú no lo dejas de recibir. En cambio, adaptación rápida, va a ser los de presión, porque yo apoyo mi mano, no vieron, pero la apoyé. Yo apoyo mi mano y cuando la apoyo voy a sentir, pero ya dejo de sentir a medida que pasa el tiempo. Entonces, no sé si quedó claro o no. El de, Sino que me pregunta, perdón, sino que me pregunta es que el estímulo en presión se sigue viendo, o sea, sigue estando ahí. Sí, el estímulo sigue estando ahí. Mira este ejemplo del dibujito, ¿cierto? Ajá. Cuando el estímulo llega y deforma mi corpúsculo de Pacini, entonces la fibra se va a mover. Pero lo que va a suceder es que el mecanorreceptor se va a adaptar alrededor de ese nuevo hundido y la fibra se va a volver a enderezar. Entonces ya no se van a abrir los canales de sodio, pero sigue estando el estímulo presente. Sin embargo, si hay un cambio del tipo de estímulo, va a haber un cambio en la cápsula viscoelástica, entonces se va a volver a despolarizar esto y voy a volver a sentirlo. Ahora sí, gracias. Listo, Estefanía, ¿cuál era? Bueno. Lo que va a definir la intensidad del estímulo, ¿qué es? O sea, vea, la intensidad del estímulo se define por la cantidad de potenciales de acción que se disparan. Entonces, por ejemplo, este estímulo es muy grande, ¿cierto? Es un tacto que yo estoy tocando así, wow, estoy tocando una cosa muy grande. En cambio, si yo voy a tocar algo más chiquito, se disparan así. ¿Sí me hago entender? Sí, gracias. Listo. ¿Y Estefanía también tenía una pregunta o ya no? No, solamente preguntar que, por ejemplo, también el de temperatura sería de adaptación rápida. Lo pienso como por un sauna, un turco, que uno recién llega, o sería, no, más bien al revés, lenta, como que uno recién llega, siente ese golpe de calor, pero mientras más tiempo está ahí, más se va adaptando a eso, porque yo entiendo Sí. el de la luz, así como que cuando uno está, no sé, en el cine y prenden las luces, es como este Es como, brillo oh my así un God, poco sí. abrumador y se va ya como acomodando y listo, uno ya ve normal. Entonces el de temperatura sería también algo así como lento de, al principio siento las cosas muy calientes, pues sin quemarme, ¿no? Pero ya luego me voy acomodando a la temperatura. Vea, los lentos van a ser los de la luz, los del aparato vestibular, o sea, los del equilibrio, los termoalgésicos y los quimiorreceptores de los cuerpos carotídeos y aórticos. Entonces, los del equilibrio, pues marica, si mi cerebro me está constantemente diciendo como, estás en esta posición, estás en esta posición, estás en esta posición, me voy a enloquecer. Pues, o sea, uno se enloquece, se marea, se pasa de todo. De hecho, esa es una de las causas del vértigo, que ese receptor deja de ser de adaptación rápida y se vuelve de adaptación lenta. Al revés. Deja de ser adaptación rápida y se vuelve adaptación al revés. ¡Ah! Deja de ser adaptación lenta y se vuelve adaptación rápida. ¿Listo? No es al revés. Espérense, yo me desenredo. Se vuelve de adaptación lenta cuando en vez era de adaptación rápida. Ya me desenredé, perdón. Ahí, perdónenme. Lo mismo pasa con los termoalgésicos porque, por ejemplo, el dolor, a pesar de que es un dolor, pues que el dolor es inaguantable en algunas ocasiones, el dolor se va haciendo soportable cuando es un dolor crónico, porque puede que no,
O sea, pues te sigue doliendo lo mismo, pero el cerebro ya no lo, y el receptor ya no lo está sintiendo con la misma intensidad. Y muy bien el ejemplo de la temperatura del turco y el sauna. Que uno cuando sale de una tienda con aire acondicionado y sale a este infierno de Medellín, uno dice, pues puta, qué marica calor el que está haciendo. Pero ya pasa el tiempo y vos te acostumbras. Sucede lo mismo. Entonces piensen lo que termoalgésicos siempre van juntos. Entonces si eso pasa con la temperatura, lo mismo pasa con el dolor. Sí, sí quedó claro. Ah, y lo que dije de los quimiorreceptores de los cuerpos carótidos y aórticos, eso ustedes lo deberían estar viendo en AUR, que es que ellos miden la presión arterial, entonces ellos dicen como, ay, ve, la presión está bajita, hay que subirle al ritmo cardíaco o hay que subirle al gasto cardíaco, se lo van a tercer. Hay que hacer que los riñones, si la presión está bajita, hay que hacer que los riñones mantengan más agua para que se aumente el volumen, para que se aumente la presión. Entonces, esos receptores son lentos porque no están constantemente diciendo la presión está en esto, la presión está en esto, la presión está en esto, sino que cuando hay un cambio, se alertan de una. ¿Sí quedó más claro? Sí, sí. Listo. Sigamos con la siguiente propiedad. Pues, si la diapositiva decide pasar. Esperen que se tostó esta vaina. Isa, yo tengo una duda. Dímelo mientras esto está esto. Respecto a esto, puede que hayan adaptadores que sean lentos y rápidos, porque por ejemplo ahorita con lo de la temperatura a mí se me generó pues como una confusión, bueno, no confusión, sino como duda, porque listo, la parte del sauna sí puede ser lenta, pero digamos, si el estímulo es que pusiste el dedo, no sé, en una vela o en pues en una candela y lo quitas, ahí podría ser rápida, ¿no? O eso ya no tiene que ver como tal con la temperatura, sino con el movimiento. Eso, exacto. Eso no tiene que ver con la temperatura, sino que, o sea, si tú pones tu dedo en una vela, al principio lo vas a sentir como un hijo de puta quemazón, pero si lo dejas ahí, va a disminuir la sensación por varias cosas. Primero, porque se te van a quemar los nervios, entonces ya no vas a sentir nada. Y segundo, porque como son de adaptación rápida, si no se queman, sino que son de adaptación rápida, entonces ya van a dejar de sentir esa temperatura. En cambio, si tú quitas si tú quitas, ya estás retirando el estímulo, entonces ya no cuenta. ¿Sí? Ah, ¿Quedó ya, claro? listo. Sí, Listo. gracias. Bueno, entonces ahora vamos a hablar de los campos receptivos. Y para esto quiero que ustedes saquen unas tijeras. No vamos a cometer ningún acto de violencia propia. El parcial es maluco, pero no es tan horrible. Entonces, vean. Me cuentan a mí también si intentan lo de la vela, pues. Espero que no lo hagan, pero si lo intentan, me cuentan. Bueno, entonces, ¿qué son los campos sensitivos? ¿Alguien sabe? Es la distancia mínima a la cual el cuerpo va a percibir que hay dos puntos de contacto distintos. Muy bien. Entonces, las aferencias sensitivas tienen campos receptivos, que es una área en la superficie cutánea que cuando se estimula desencadena el potencial de acción. Entonces, entre más denso esté la cantidad de receptores, más chiquito va a ser el campo receptivo. Entonces, yo puedo poner las tijeras abiertas así, pues miren que es súper mínimo. Ay, no lo siento, espérense. Ah, aquí ya lo sentí. Y voy a sentir 2 puntos. Yo siento 2 puntos con las tijeras abiertas así. ¿Sí o qué? Pero con esta misma abertura, me lo pongo aquí, yo solo siento un punto. ¿Por qué? Porque aquí hay menor densidad de receptores, entonces los campos van a ser más amplios. Entonces, un receptor va a inervar mayor área cutánea. Entonces, como yo solo estoy estimulando un receptor, solo va a sentir una cosa. Me preocupa Estefanía con sus juegos de colegio, pero está bien. ¿Sí quedó claro lo de los campos receptivos? Sí. Que hay lugares del cuerpo también que son más, donde esa distancia es más percibida como más cercanita,
y otros donde no están percibidas. Entonces, si ustedes cogen unas tijeras, pero es que quiero que lo hagan como para que lo experimenten. Ustedes pónganse aquí hasta que sientan 2. Yo siento 2 cuando las tijeras están así, pero me pongo esa misma abertura aquí y yo solo siento 1. Me toca, a ver, yo a partir de donde siento 2. Ay, marica. ¿Cómo así? A partir de ahí, aquí siento 2. Y eso que... Ay, parce, es mucho. Y en la espalda es incluso aún más. Inténtelo y verán que uno se queda como, ay, marica. Es brutal. Yo siempre veo esa tutoría y siempre me fascino con eso. Pero bueno, nada que hacer. Me dicen cuando lo intenten si sí les pasó lo mismo que a mí o no. Sí, sí pasó lo mismo. Que uno se queda como, no puede ser. Uno se da cuenta que realmente no siente nada, es cierto. Listo. Bueno, entonces vamos a seguir. Por último, ya tenemos esta imagen que es de Pulse, que nos dice el receptor y las propiedades. Entonces tenemos las terminaciones nerviosas libres, que van a ser las del dolor, que son mínimamente especializadas, ¿cierto? Que tienen una velocidad de conducción entre 2 y 20 metros por segundo y son axones C y A delta. ¿Listo? Entonces están en toda la piel y su función es la termoalgesia y el tacto grueso. Su velocidad de adaptación es lenta, o sea que se demoran en adaptarse, y el umbral de activación es alto. ¿Listo? Sigamos. Es lenta con respecto a los otros, pero no significa que sea inexistente. Acuérdense que siempre va a haber una adaptación. Entonces, como en el ejemplo del turco, yo me voy a demorar más en dejar de pensar que está haciendo mucho calor que en dejar de pensar que estoy sentada, ¿cierto? Pero igual, en algún momento me voy a adaptar. ¿Listo? Entonces es lento en comparación, pero se sigue adaptando. Bueno, los corpúsculos de Meissonier son encapsulados, son fibras A beta, son de la piel galbra, o sea, de la piel gruesa, es el tacto y la presión. Su velocidad de adaptación es rápida y el umbral es bajo. ¿Listo? Los de Pacini. Estas diapositivas están en el Teams. ¿Listo? Para que no le tienen que tomar screenshot ni nada de eso, porque eso ya está en el Teams para que ustedes la utilicen como les plazca. Los de Pacini van a ser alfa, A beta, también van a estar en la piel y son presión profunda y vibración. El disco de Merkel también van a ser A beta, también van a estar en toda la piel, especialmente en los pelitos, en los folículos, y son de tacto y presión. Los de Ruffini van a estar en toda la piel y son del estiramiento de la piel. Los nudos musculares van a estar en los músculos, es la longitud muscular, eso es como todo abstracto, eso es como qué tan alargado está el músculo o qué tan contraído está. Bueno, entonces puede ser lenta y rápida porque depende, o sea, si yo mantengo el brazo tensionado, pues si estoy haciendo fuerza en ese momento, eso no, antes voy a empezar a sentir más porque va a haber un gasto, se van a reventar mis fibras, entonces va a generar ese dolor de cuando estoy haciendo fuerza. Entonces ahí van a ser rápidas, pero va a ser lenta cuando estoy hablando de la propiocepción. Listo. Tenemos el órgano tendinoso de Golgi, que son los tendones, que es de la tensión muscular, y los receptores articulares, que están en las articulaciones, que es de la posición articular. Listo. ¿Les quedó claro? Sensibilidad. ¿Tienen dudas, preguntas, inquietudes, sugerencias, quejas o reclamos? No, Melo. Listo, todos. Son 59. No espero que todos me digan que súper bien, pero que por lo menos varios digan como no, sí, entendí. Melos por 2. Bueno, está bien. Entonces vamos a pasar a vías medulares. Ay, este no lo he cambiado. Bueno, pero ya estoy en sexto semestre, lastimosamente. Pero vean que sí se puede. Si yo pude, ustedes pueden, créanme. A mí tampoco me fue súper bien en neuro y ya soy tutora, imagínense.
Entonces no le tengan tanto miedo que todo es posible. Bueno. Espérense, yo presento. Listo. La información del... Ay, espérense, ¿quieren que hagamos una pausa de 5 minutos? Yo voy por agüita que ya tengo la garganta súper seca. Hágale. Sí. Listo, me parece. Entonces... Soy una hueva, ya, perdón. Nos vemos a las y 8. ¿Listo? Dale, dale. Ya volví. Igual les voy a dar el tiempo que les dije, no se preocupen. Solo les quería mostrar mi súper termo de deshidratada. ¿Tiene las horas del día? Porque ese sí es de deshidratada. No tiene las horas del día. Ni siquiera tiene cuántos litros hace. Yo no sé cuántos litros hace esto. Me imagino que 2. Sí, tiene cara de 2. Mm. Nunca me he tomado 2 litros de agua desde que tengo la botella de 2 litros. Uy, yo sí. Y hay veces cuando doy tutoría me toca llenarlo varias veces. Es impresionante. Ah, bueno, sí, pero es que tutorías no me veo dando. Ay, yo sí. Yo tampoco me veía dando tutorías y ya llevo 4 semestres dando tutoría. Y ya yo soy vieja, Isa, ya yo no estoy para esos trotes. Ah, no. Soy mayor que tú, yo soy mayor que los de internado. Yo les digo todo. Igual, uno nunca está tarde para nada. Pues cuando dicen como, no, yo ya estoy muy vieja para estudiar eso es mentira. Miren que hay una señora que empezó a pintar a los 90 años y escuchas Dios pintando. Entonces es lo mismo. O sea, el cerebro sí pierde plasticidad, pero cuando uno la deja perder. Si usted ejercita el cerebro de forma que no la pierde y puede aprender lo que se le la regala gana, a la edad que se le dé la gana. No, es que yo estoy estudiando medicina solo por la plasticidad cerebral. Yo dije, yo no quiero Alzheimer en mi vida, entonces me puse a estudiar medicina como, ¿por qué no? El camino fácil. Me parece, es un método de prevención de demencias particular, bastante peculiar.
previene la demencia, pero deja muchos trastornos mentales. Uy, sí, creo. Ah, no, es que yo trastornos ya tengo, eso ya vine, yo ya vine cargada de eso. Mis trastornos vienen de otro lado. Esperemos que no me den más. Por ahora vamos bien. Esperemos que no. Igual si alguna vez sienten que les está dando más bienestar, tienen muchas rutas de atención. Yo les comparto eso, no se preocupen, bienestar es lo máximo para eso, para ese tipo de cosas. Yo he estado allá metida. No es fácil, medicina no es fácil. Yo creo que es muy demandante emocionalmente, más que académicamente, porque uno se compara mucho con el resto de las personas y yo no sé hasta qué punto eso es sano o no, porque es que, por ejemplo, uno ser un médico mediocre es muy peligroso, porque pues uno tiene en las manos la vida de la gente, pero a la vez uno tampoco puede ser tan perfección. Yo no sé, es complicado, es complicado. Pero bueno, ya están Luego todos nos de tomamos vuelta. una pola y lloramos todas juntas. Sí. Después del parcial, bueno, yo tengo el último parcial el viernes, entonces después del viernes podemos ir a tomar polas. ¿Pola? ¿Quién dijo Pola? Ay, ahí se aparecen. Ahí sí dicen algo. Bueno, entonces empecemos con vías medulares. ¿Les parece? Sí, dale, dale. Listo. Entonces, la información tanto del exterior del cuerpo como del interior del cuerpo se procesa en dos lugares. En el cerebro, cuando es una información compleja, y en la médula ósea, cuando es tipo reflejo. De alguna forma, tiene que llevar la información a estos dos lugares. O sea, eso no se transmite por Bluetooth, por infrarrojo, eso no pasa así. Entonces, para eso, hay una vía que conecta los receptores hasta el centro de procesamiento, que viene siendo el cerebro o la médula ósea. Entonces, vamos a empezar con el sistema somatosensitivo. El sistema somatosensitivo es la somatosensación, que es básicamente el tacto. ¿Listo? Entonces, el sistema cutáneo tiene dos tipos de receptores. Los receptores mecánicos, los mecanorreceptores, y los termoalgésicos. Eso ya lo hablamos. Ya espero que haya quedado súper claro. Si no quedó claro, me interrumpen, me preguntan. Yo no tengo ningún problema con repetir. ¿Listo? Entonces, aquí ya los vimos, los receptores cutáneos, y vamos a ver entonces lo que es la vía sensitiva. Vamos a hacerle zoom aquí, vamos a sacar el lapicito. Listo. Entonces la información llega al cerebro a través de vías medulares ascendentes, ¿cierto? Que pasan por la médula espinal, por el tallo, pasan por el tálamo porque todo pasa por el tálamo menos el olfato, y finalmente llegan al homúnculo sensitivo, que es la corteza primaria de la sensación, que es la circunvolución postcentral. Entonces, esta es la corteza primaria de procesamiento y se proyecta a cortezas de asociación en el lóbulo parietal. Hablé muy rápido, ¿quedó claro? Podemos hacer una pasada por cada uno de los lugares. Viene primero el Sí. receptor. Sí, claro, no se preocupen. No se preocupen Ok, por eso. dale. O sea, Entonces, ¿sí lo vas a hacer o...? sí, lo voy Dale, a dale, hacer, gracias. sí lo voy a hacer. Aquí vamos a tener en rojo lo que es la sensación y en azul el dolor. Entonces vamos a ignorar completamente lo azul y vamos a enfocarnos en la vía roja. Entonces tenemos nuestro dedo. Y digamos que a ese dedo le pongo un celular que está sonando. Entonces cuando un celular está sonando, pues está vibrando, ¿cierto? Entonces empieza a vibrar. Entonces, lo que va a suceder es que esta información, vean, ustedes se acuerdan de anatomía de la médula espinal. Uf, claro, obvio. 5 veces Hagamos la entonces, revisamos, la sabemos de memoria. vean pues. La médula, ay, está muy gruesa.
La médula, ¿cierto? La médula es algo como así, ¿cierto? Entonces, va a haber una cosa aquí. Ay, espérense que lo hice muy grande. Listo. Entonces, esto va a ser un nervio raquídeo. Esto va a ser un ganglio de la raíz dorsal. Esta va a ser la raíz ventral. Y esta va a ser la raíz dorsal. Aquí vamos a tener el asta posterior. Yo no sé, yo nunca he podido saber si, no, ese asta no es sin H, sí, ok. Sí, sin H. Asta posterior. Y aquí va a estar el asta anterior. Listo. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder aquí? En azul, en rojo voy a dibujar las aferencias. En verde, las eferencias. Aquí está nuestro, digamos, nuestra manito. Hagamos una manito. Sí, ok. Entonces, vamos a poner esa mano en fuego. Mentiras, no. Algo menos salvaje. El celular vibrando. Sí, ok. Entonces, va a salir información de los receptores. Va a ser información aferente. Y va a venir por el nervio raquídeo, se va a meter por la raíz dorsal y va a entrar al asta posterior. En el ganglio va a estar el cuerpo de la neurona, cuyo axón es este de acá. Entonces, esta es una neurona unipolar o pseudo unipolar más bien. ¿Por qué? Porque esta neurona es así. ¿Sí o qué? Entonces vean que solo le sale un axón, pero se divide en dos. Entonces, pseudo unipolar. ¿Quedó clara como la parte medular de esta cosa? Sí, sí, sí. Bueno, y en azul vendría siendo el movimiento, ¿cierto? Entonces el movimiento va a salir va a llegar al asta anterior y va a salir por la raíz ventral y va a viajar por el mismo nervio raquídeo y va a llegar a inervar a esto. Entonces, mientras que la dirección de esta es así, la dirección de esta es así. Entonces, siempre piensen, posterior, aferencia. Anterior, eferencia. Listo, entonces llega el estímulo, ¿sí o qué? Y llega a la médula espinal. ¿Puedes devolverte un momentico al dibujito, por favor? Claro. Digamos que este es un segmento cervical, porque estamos en la mano. Esto debe ser por ahí C5, C5, ¿cierto? Este es el segmento medular C5. Entonces, va a llegar esta información rojita y va a llegar al asta posterior y ahí va a subir. ¡Uy! ¿Cierto? Y ya puedo pasar a las diapositivas.
Yes. Listo. Entonces, él va a subir hasta el bulbo raquídeo y va a suceder la primera sinapsis. Esa primera sinapsis va a ser en el bulbo raquídeo, en el núcleo cuneiforme. Entonces, si tenemos nuestra primera sinapsis, eso significa que nos va a conectar neurona de primer orden con una neurona de segundo orden. Entonces, esta de aquí va a ser neurona de primer orden, mientras que esta de aquí va a ser una neurona de segundo orden. Y se va a dar la decusación en el bulbo raquídeo. ¿Alguien sabe qué es la decusación? Que se cambia de lado. Muy bien, que cruza la línea media. Entonces va a cruzar la línea media y va a viajar a través del lemnisco medial. El lemnisco medial es una vía, es una carretera que está literalmente al lado de la línea media, entonces por eso se llama lemnisco medial. Entonces a partir de ahí va a subir, va a atravesar el puente, va a atravesar el mesencéfalo, no le va a importar nada, hasta que llegue al tálamo, al núcleo ventral posterior. Eso no tiene sentido, pero bueno. Y ahí va a ser la segunda sinapsis. Entonces, si esta era una neurona de segundo orden, esta de acá va a ser una neurona de tercer orden. Una pregunta. Dímelo. ¿El estímulo sensitivo sube por la médula espinal a través de los agujeros de conjunción o eso no tiene nada que ver? Sube, sube por el asta, no creo que no tiene nada que ver. ¿A qué te refieres con agujeros de conjunción? A los que son, sí, la segunda sinapsis es en el tálamo. Pues yo sé que hay una estructura en la médula espinal que es un agujero y por ahí pasan unos nervios. No estoy seguro si son estos. No, la verdad es que nunca no había escuchado ese término de agujeros de conjunción, entonces... Perdón, yo meto la cuchara. Yo creo que los agujeros de conjunción es donde salen los nervios raquídeos y ahí ya se hacen toda la médula. Entonces eso es antes. por donde sale la información motora. Sí. Pues por donde salen los nervios raquídeos, o sea, son los que están como a los laditos en las vértebras. Voy a buscarlo y les cuento, listo. Entonces, la segunda sinapsis, sí, la segunda sinapsis es en el tálamo. Y ahí vamos a pasar a una neurona de tercer orden que ya va a llevar la información hasta la corteza. Listo. Entonces, aquí tenemos la vía. Neurona de primer orden. Médula espinal a través de las astas dorsales. Llega al bulbo raquídeo, se da la sinapsis y llega primera sinapsis. Neurona segundo orden. Se da la decusación. Lemnisco medial. Llega al mesencéfalo. Bueno, eso sí me faltó aquí. Y miren que en el mesencéfalo llega así y hace como así. Pasa de ser del lemnisco medial a ser lemnisco lateral. Entonces, en el mesencéfalo pasa a ser lemnisco lateral. De ahí sube y llega al tálamo, se da la segunda sinapsis y pasa a ser una neurona de tercer orden y ya llega al homúnculo sensitivo. ¿Listo? Repetimos, ¿quedó claro? Espera un segundito. Dale, procesenlo. Yo sé que eso es mucha información. Entonces, hagamos un dibujito. Yo soy súper fan de los dibujitos. Bueno. Siento que con eso uno afianza muchísimo las cosas. No sé ustedes. Entonces, vamos a dibujar una manita. Perdón, te interrumpo. Te hago una pregunta. Esta vía que hicimos ahí,
Pues, o sea, es que yo había leído que era como para 3 cosas: la propiocepción consciente, la palestesia, que es como las vibraciones, y el tacto fino discriminativo. O Ujú. son para esas 3 o pues o no tiene nada Son que para ver. esas tres. Son para Sí, esas tres listo. porque el tacto fino discriminativo, la vibración, la presión y la propiocepción hacen parte de lo que es somatosensitivo. Entonces yo cuando digo somatosensitivo estoy agrupando todo eso. ¿Listo? Listo, gracias. Entonces, mano. En la mano van a estar los receptores. ¿Sí o qué? Luego vamos a hacer la médula, que es como un corazón feo. Y aquí vamos a tener listo. Bueno, vamos a llegar al bulbo, que el bulbo es más o menos una cosa como así. Bueno, mentiras, no es tan feo. ¿Sí o qué? En el bulbo vamos a tener el núcleo gracilis y el núcleo cuneatus. Y por aquí va a estar el lemnisco medial. Luego vamos a llegar al mesencéfalo. Por aquí va a estar el lemnisco lateral. Vamos a llegar al tálamo. Y ya a la corteza. Listo, entonces vamos a dibujarlo. Listo, sentí una vibración. Entonces va a llegar el receptor y va a decir, wow, vibración. Y va a viajar por aquí. Y va a estar el cuerpo de esta neurona. Y va a subir, 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 hasta que llegue aquí. Ahí va a decirle a la neurona de segundo orden, oiga, despierte, una vibración. Y la neurona va a decir, ah, bueno. Entonces va a llegar y se va a decusar. Y después va a subir, va a subir, a subir, a subir, a subir, a subir. Hasta que llega al mesencéfalo. Y en el mesencéfalo sigue subiendo, sigue subiendo, sigue subiendo. Y en el tálamo le dice a la otra neurona, oiga, hubo una vibración, dígale a la corteza que hubo una vibración. Y la otra neurona va a decir, ah, bueno, está bien. Entonces va a ir, va a ir, va a ir, va a ir hasta la corteza. ¿Listo? Es más o menos así. Entonces aquí tenemos primer orden, segundo orden y tercer orden. Primera sinapsis, segunda sinapsis. Una pregunta. Dímelo. Si ya se decusó en el lemnisco medial, ¿por qué pasa al lemnisco lateral? O sea, ¿se vuelve a decusar o qué? No, no se vuelve a excusar. Mira que está así como que se traslada en diagonal, pero no se vuelve a decusar, sino que se corre como más hacia la parte lateral que hacia la medial. Porque en la parte medial del mesencéfalo van a haber otras estructuras.
¿Y del lemnisco lateral es cuando ya en el bulbo raquídeo pasa a ser el cordón anterior o posterior? Posterior, y es este es el cordón posterior. Es en la médula. Es en la Hola, médula. es que Dímelo. hay unas preguntas sobre el lemnisco lateral que teníamos entendido que era de tipo auditivo, que llegaban ahí las vías auditivas. En el libro dice, se me olvidó bloquear esta cosa. Miren pues, en el libro de Purs pasa del lemnisco medial a lateral. Voy a volverlo a verificar y les escribo. ¿Listo? Porque depende de esto, pues depende de la respuesta que ustedes vayan a dar en el parcial y me lo puedo dar la respuesta que no es. Entonces voy a volver a revisar el libro y les escribo. ¿Listo? Porque esto lo saqué yo de Purs. Entonces, no sabría decirte. Bueno, aquí está el homúnculo sensitivo. Esta va a ser la vía de la propiocepción. Listo, ya podemos pasar a propiocepción después de somatosensitivo o todavía no. La temperatura, la azul, la vamos a ignorar por No, completo. la vamos a ver ahorita, más tarde. Ah, listo, dale. No te preocupes que aquí no se ignora todo eso. El favor de subirnos del muñequito por WhatsApp. Este muñequito. El que acabaste de hacer. Ah, este. Ese, por favor. Gracias. ¿No? Bueno, cuando termine la tutoría para no demorarnos mucho. Ah, bueno, ya cargó. Listo, bueno. Entonces, los receptores profundos. Estos van a ser los usos musculares. O sea, estos de acá. Y los órganos de Golgi. Y los receptores articulares. Entonces, estas van a dar la información sobre la posición y el estado del cuerpo, o sea, sobre la propiocepción. Esta es súper importante para lo que es los movimientos complejos. Yo no puedo pensar cómo voy a caminar sin siquiera saber dónde estoy parada. ¿Listo? Bueno, entonces, esto ya lo explicamos de cómo funcionan. No hay que volverlo a explicar, ¿o sí? Propiocepción consciente, ¿verdad? Sí, propiocepción consciente. Gracias. Bueno, entonces vamos para esta imagen de acá. Entonces tenemos las neuronas de primer orden, o sea, estas de acá. Esto va a ser del miembro superior y esto de aquí oscuro va a ser del miembro inferior. Lo que va a suceder es que ellas van a entrar a la médula y se bifurcan en rama ascendente y en rama descendente. La rama ascendente va a ser mucho más gruesa que la descendente,
porque la ascendente es la que va a llevar la información al cerebro, mientras que la descendente lo que va a hacer es asociarse con el resto de la propiocepción de los otros segmentos para poder generar los reflejos. Entonces, esto es como el reflejo rotidiano, el de la rodilla, cuando uno le pegan en la rodilla y uno lanza la patada. Eso se hace porque hay una sinapsis de las neuronas que están en las láminas 3 y 5, 3 y 5, creo, no sé si es 5 o 4, 3 y 5, y generan el reflejo. Mientras que la rama ascendente, o sea, esta que está representada aquí, va a llevar la información al centro de procesamiento. Listo. Bueno, entonces la rama ascendente va a subir por los cordones posteriores, al igual que en la somatosensibilidad. También se les dice columnas dorsales, no solo cordones posteriores. Y va a llegar al bulbo raquídeo. Cuando llega al bulbo raquídeo va a hacer sinapsis en cuneatus y en gracilis, ¿cierto? Entonces, cuneatus va a ser miembros superiores, gracilis va a ser miembros inferiores. Cuando hace sinapsis ahí, se va a decusar y va a pasar... Pero un segundito que usted está rapeando, mija. ¿Cuál es el de superiores y cuál es el de inferiores? Perdón. Miembros superiores va a ser cuneatus. Miembros inferiores va a ser gracilis. Listo, vale, gracias. ¿Listo? Entonces va a haber una decusación y va a pasar al otro lado, aquí, al lemnisco medial. ¿Cierto? Y va a seguir subiendo, hasta que llega al tálamo. Y en el tálamo se va a hacer la segunda sinapsis y ya se va para su respectivo lugar del homúnculo sensitivo. Entonces, aquí teníamos la columna dorsal o lemnisco medial. Entonces llega. Esa es la vía. La vía se llama columna dorsal, lemnisco medial. Vía columna dorsal, lemnisco medial. Entonces las neuronas de primer orden llegan a la médula espinal. La rama descendente va a hacer los reflejos y esto muere ahí. ¿Cierto? Mientras que la rama ascendente va a subir por los cordones posteriores hasta el bulbo raquídeo y se da la primera sinapsis. Se da la decusación, llegan las neuronas de segundo orden y esto está al revés. Bueno, primera sinapsis en el núcleo gracilis y cuneatus. ¿Sí o qué? Neuronas de segundo orden, decusación. Lemnisco medial llega al tálamo, se da la segunda sinapsis, neuronas de tercer orden y corteza. Entonces vean que es muy parecido al somatosensitivo. La única diferencia es que va a haber dos núcleos, el cuneiforme para los miembros superiores y el gracilis para los miembros inferiores. Pero el resto, pues, es prácticamente lo mismo. ¿Quedó claro o repito alguna parte? Yo tengo una pregunta. ¿En el mesencéfalo llega al lemnisco medial o también se va para el lateral? Esto es solo para la propiocepción. Y en el libro dice que sigue el medial. Listo, gracias. Listo. Igual yo voy a volver a revisar y les mando la información por WhatsApp. Listo. Para que estén pendientes. Bueno. Vámonos entonces con somatosensitivo trigeminal. ¿Cuál es el nervio trigémino? Es el quinto nervio craneal. Listo. Trigémino, quinto nervio craneal. Está encargado de la sensibilidad del rostro y de la propiocepción del mismo, ¿cierto? Entonces, ¿qué va a pasar aquí? Llega la información al núcleo trigeminal y se da la primera sinapsis.
Listo, entonces esto es neurona, primer orden. Esto es neurona, segundo orden. Listo. Y va a subir por el tracto trigeminotalámico hasta el tálamo, donde va a ser la segunda sinapsis. Y la neurona de tercer orden va a llegar al sector del rostro en el homúnculo sensitivo. Listo. Si ven que es relativamente sencillo. O sea, la primera neurona, la primera orden es la del trigémino, ¿sí? La del trigémino, ajá. Ok, La rama sensitiva del nervio trigémino. ok, ok. Y, bueno, esto es importante. Esto llega al puente. Listo, no es en el bulbo, sino que la decusación se da en el puente. Entonces, neurona de primer orden, raíz sensitiva, puente, primera sinapsis, neurona de segundo orden. La sinapsis se da en el núcleo principal o espinal. Decusación, tracto trigémino-talámico, o también se le llama lemnisco trigeminal. Núcleo posteromedial del tálamo, segunda sinapsis, neurona de tercer orden, corteza. ¿Te parece si la vuelves a repetir en la imagen? Que creo que me enredé un poco. Por supuesto que sí. Entonces, rama sensitiva del nervio trigémino. Va a ser nuestra neurona de primer orden. Primera sinapsis. Esta va a ser nuestra neurona de segundo orden. Entonces, la primera sinapsis se va a dar en el núcleo principal, ¿cierto? Después, la neurona de segundo orden se va a decusar y va a subir por el tracto trigémino-talámico hasta que llega al tálamo. Y ahí se da la segunda sinapsis. Se decusa en el lemnisco medio también. En el lemnisco medial, sí. Se decusa hasta el lemnisco medial y de ahí ya va a subir por el tracto trigémino-talámico. ¿Y vuelve a Tracto, usarse ok. en el puente? Me Sí, perdí. esto es el puente. Ah, ya, sí. Ahí después de la segunda sinapsis ya está la neurona de tercer orden que nos llega hasta la corteza. La segunda es en el tálamo, normal. Sí, la segunda sinapsis es en el tálamo. La mayoría de las veces la segunda sinapsis siempre va a ser en el tálamo, listo. Listo, dale, gracias. Listo. Continuaremos entonces. Yo tengo una duda. Dímelo. Esas neuronas de primer orden por lo general son pseudounipolares. La mayoría. La mayoría, sí, la mayoría son pseudounipolares. Ok, gracias. Mucho gusto. Bueno, entonces aquí les traje una frase de Simone de Beauvoir que yo pienso que se adapta mucho a la filosofía de un médico, y es que, o de una médica, pues, la vida tiene valor siempre y cuando una valore la vida de otros. Entonces, pues a mí me pareció súper bonita, se las quería traer. Picos, sigamos. Bueno, entonces sistema termoalgésico, ¿cierto? De la temperatura y el dolor. Bueno, entonces aquí ya tenemos toda esta información. Es que yo antes daba las tutorías separadas, entonces por eso está la explicación como otra vez, pero pues ya se las di, entonces ya no lo tenemos que volver a ver. Algo muy importante es que los neurotransmisores de la temperatura y del dolor son el glutamato y la sustancia P. Listo, entonces ahora sí, vamos a lo que son las vías termoalgésicas. ¿Alguien las quiere decir así como porque sí? No entiendo la Nadie se diferencia atreve. entre una y la otra, pero pues sería receptor,
se va al bulbo raquídeo, no, bueno, a la médula, y ahí Ujú, se entra y de una vez se decusa. ujú. Y ahí subiría hasta la protuberancia, aparentemente es la segunda sinapsis. Digo, la primera sinapsis sería en la protuberancia, creo, según lo que estoy viendo. Sí. Esta de aquí es del rostro. Ah, yo estoy leyendo la de la izquierda, Esta perdón. es la del cuerpo. Sí, Exacto. entonces la del cuerpo. Entonces la primera sinapsis es aquí, Ah, en la ok. médula, antes de la decusación. La segunda sinapsis es en el tálamo. Ah, es que había por ahí unas líneas punteaditas. Sí, Y uno esa se confunde, sería, no te preocupes. y ahí se iría para el homúnculo sensitivo, supongo yo. Sí, se va para el homúnculo sensitivo. ¿Y dónde Entonces, estaría? La decusación no me queda tan clara. está aquí abajo, en la médula. Si te puse también en el lemnisco. ¿Todo en el Eh, lemnisco? no, porque cuando se decusa llega a lo que es el sistema anterolateral. Ok. Entonces, vean pues, hay dos categorías del dolor. La segunda casi siempre es en el tálamo. Yo estoy pensando, intentando ver cuál no es en el tálamo, pero es que no se me ocurre ninguna. Entonces vamos a decir que casi siempre porque casi siempre. Listo. Hay dos tipos de dolor. El primer dolor, que va a ser el de las fibras A, que es el dolor punzante, y el segundo dolor, que va a ser el de las fibras C, que es el dolor borroso. Todos los estímulos pueden producir dolor, ¿cierto? Pero las terminaciones libres son las que son específicas para el dolor punzante, ¿cierto? Y tienen un umbral muy alto, que son sensibles al calor y a la bueno, es una sustancia que produce la sensación de hormigueo. Listo. La del O de ardor. picante, ¿no? La ¿La qué? capsaicina, algo así. Es Algo así, sí. capsaicina, ¿no? Algo así. No me acuerdo. Entonces, hay dos componentes del dolor. ¿Sí o qué? La discriminación sensitiva, que es lo que me va a dar la localización, la intensidad y la calidad del dolor, y la afectiva emocional, que es la cualidad desagradable que trae o genera recuerdos, ¿cierto? Entonces, lo que va a suceder aquí es que las vías medulares me van a asociar el dolor con recuerdos como método de supervivencia. Entonces, si yo asocio el dolor a recuerdo de poner mi mano en el fuego, pues no lo vuelvo a hacer, ¿cierto? Que ya sé que eso me va a doler como el putas, entonces no lo vuelvo a hacer. La neurona de primer orden, que va a venir haciendo esta de acá, va a ser una terminación libre. Isa, te hago Vale, una pregunta. dímelo. Sino que cuando yo leí, pues, o sea, había como dos rutas. La primera que iba a ir al tálamo, al homúnculo sensitivo, y la otra que va al sistema límbico. Es ahí donde dices Exactamente, que se asocia con los recuerdos. exactamente. Ok, Entonces, la que va al tálamo, al homúnculo sensitivo, va a ser la discriminación sensitiva, mientras que va al sistema límbico, va a ser la parte afectiva emocional del dolor. gracias. Muy bien, María Camila. Bueno, entonces, esta va a ser nuestra neurona de primer orden, que va a tener paticas que terminan en terminaciones nerviosas, terminaciones libres. El cuerpo va a estar en el ganglio dorsal, igual que en el somatosensitivo, y la otra patica va a entrar por el asta dorsal, al igual que el somatosensitivo. Hasta aquí vamos igual. Entonces, aquí va a haber una diferencia. Y es, bueno, no mentiras, que eso sí también, que es una ramita ascendente y una rama descendente, que forman el tracto dorsolateral de Lisieux, algo así. Se escribe como Lissauer, algo así. Bueno, entonces el tracto descendente va a ser este, ¿cierto? Y es el que me va a generar los reflejos.
mientras que el tracto ascendente va a ser el que me va a llevar la información a la corteza y al sistema límbico. Entonces, ambas ramas suben o bajan un par de segmentos medulares antes de hacer la sinapsis, ¿cierto? Entonces ya suben un segmento medular o bajan un segmento medular y hacen sinapsis en el asta dorsal, ¿cierto? Ahí se da la primera sinapsis y viene la neurona de segundo orden, que es esta de aquí. Primera sinapsis, neurona de segundo orden, que se decusa en la médula. Listo, no se decusa en el bulbo ni en el puente, sino que se decusa en la médula. Esa es la principal diferencia. Ya les voy a explicar por qué es importante. Entonces, se decusa en la médula, ¿sí o qué? Y va a subir por el tracto espinotalámico, porque miren que bien, se llama espinotalámico porque viene de la médula espinal y sube derecho hasta el tálamo. Entonces, tracto espinotalámico. La segunda sinapsis pues ya se da en el tálamo y esta va a llevar a la corteza de procesamiento. ¿Quedó claro? Ahí solamente estamos viendo lo que no es recuerdo, es que no me acuerdo lo de el registro, sí, o sea, lo que no se va para el sistema límbico. Eso. La calidad, la intensidad y la localización del dolor. Estos son Okay. las características del dolor. ¿Listo? Bueno. La de la cara es igual, se entra por el puente, pero va a bajar hasta el bulbo raquídeo y va a ser en una cosa que se llama tracto trigemino espinal, ¿cierto? Y va a hacer sinapsis en el núcleo espinal. Y ahí pues ya la neurona de segundo orden se decusa, sube por el lemnisco medial y después pasa al tracto trigemino talámico, llega al tálamo, segunda sinapsis, tercera neurona de tercer orden, llega a la corteza y san se acabó. Listo. Entonces aquí lo tenemos. Y ahora una velocidad normal. Ah, no, si ya la vas a explicar, si la vas a explicar está bien. Si la pones luego escrita está bien. Listo. Bueno, lo volveré a explicar entonces. Entra por el puente, baja. El trigémino siempre va a bajar, ¿cierto? Baja al bulbo y ahí va a hacer la primera sinapsis para pasar a ser una neurona de segundo orden. La neurona de segundo orden se va a decusar y va a subir por el tracto trigémino talámico hasta el tálamo. En el tálamo va a hacer sinapsis y la neurona de tercer orden va hasta la corteza y ahí ya suelta toda su información. ¿Cómo se llama el lugar donde se decusa? Es en el bulbo. Es en el bulbo. Ok. La vía termoalgésica del rostro es muy parecida a la vía somatosensitiva, casi igual. Listo. Entonces aquí ya está. Bueno, neurona de primer orden, médula espinal, rama descendente para los reflejos y la rama ascendente para la información. Entonces ambas suben o bajan un tris. Suben o bajan un poquito. Listo. Llegan a la sustancia gris del asta dorsal y hace de la lámina de Rexed. Esa es la lámina de Rexed, eso es o entre 1 y 5, creo que es, entre 3 y 5. Y se da la primera sinapsis. Neurona de segundo orden, decusación, tracto espinotalámico, tálamo, segunda sinapsis, neurona de tercer orden, corteza. La cara va a ser nervio trigémino, protuberancia. Dos ramas van a bajar por el tracto trigémino espinal y van a llegar a diferentes lugares del bulbo raquídeo. Uno al primer tercio y el otro al tercio caudal. Ahí, en ambos lugares, simultáneamente se va a dar la primera sinapsis. Entonces van a venir las neuronas de segundo orden, que se van a decusar y van a subir por el tracto trigémino talámico hasta el tálamo. Segunda sinapsis, neurona de tercer orden, corteza. Listo.
¿Qué diferencia hay con los que bajan al primer tercio y al segundo tercio? Hasta donde sé ninguna. Pues no, eso no se ha descubierto todavía. Ok. Vámonos con el componente afectivo. Si necesitan que vaya más lento, me dicen. Listo. Nos faltan 7 diapositivas. Ya casi terminamos, listo. Bueno, entonces el componente afectivo va a ser lo mismo, va a subir por el tracto trigeminotalámico, pero hay una desviación. Y es que estas vías, aquí entra la información de la cara, listo, en el bulbo raquídeo, entra la información de la cara y sube por el tracto espinotalámico, a partir de aquí se llama trigeminotalámico, sube, y aquí este va a ser nuestro componente cualitativo, y aquí en el núcleo parabraquial va a ser una segunda sinapsis y se va a proyectar hacia el hipotálamo y hacia la amígdala y hacia la sustancia gris periacueductal, ¿cierto? Que es importante para el control del dolor. La sustancia gris periacueductal es importante para el control del dolor. Pero entonces este núcleo parabraquial se va a proyectar hacia el hipotálamo y a la amígdala, que hacen parte del sistema límbico, lo que me va a generar asociación con recuerdos y emociones. ¿Listo? Again, más lento. Sí, ¿dónde es que queda el parabraquial? El parabraquial queda en la protuberancia. Ok. Ahí es la segunda sinapsis. Sí, ahí es la segunda sinapsis. Ya no va a ser en el tálamo, esta es la excepción, esta parece que es la excepción, sino que va a ser en el núcleo parabraquial para irse al hipotálamo y a la amígdala, o sea, al sistema límbico. Ok. Son también dos sinapsis. Sí, también son 2 sinapsis. Ok, dale, gracias. Bueno, les recomiendo que lean la página 38 de Purves, creo que de la 3ª o 5ª edición, no me acuerdo, que habla sobre la sensibilización. Listo, pues porque ya no nos da el tiempo porque Isabel tiene que irse a estudiar. Pero entonces, pues, lean esa paginita que es el final de la página 238, perdón. Listo, entonces hablemos de la interocepción. ¿Qué es la interocepción? ¿Alguien sabe? Se quedó. Bueno, si quieren hablamos de las láminas de Rexed. Como quieran. Bueno, las láminas de Rexed son básicamente divisiones topográficas de la médula. Entonces lo que va a pasar es que ellos dijeron, bueno, esta parte de la médula va a hacer esto, esta 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 va a hacer esto. Entonces la lámina 1 a la 4, o sea, estos de aquí, se van a encargar de las sensaciones extroceptivas, o sea, de los estímulos del exterior. Mientras que la lámina 5 y 6 van a ser de la propiocepción. La lámina 7, va a ser el relevo entre mesencéfalo y cerebelo. La lámina 9 va a ser la 8, va a ser la modulación motora. La 9 va a ser la principal área motora, o sea, todo esto. Miren que sensación hasta posterior, motora hasta anterior. Y la 10 va a ser el conducto central que tiene la neuroglía, ¿cierto? Que va a ser el sostenimiento de todo esto. Eso es rapidito lo que es las láminas de Rexed. ¿Listo? Si necesita que pare, me dice. ¿Listo? Sí, 30 segunditos. Listo. Yo tomo agüita. Yo no sé si lo de la interocepción se los enseñaron o no para saber, porque pues no sé si salgan el parcial o no. Yo no sé que los compañeros digan porque yo no me acuerdo que lo hayan mencionado.
pero también me puede haber quedado dormida, entonces no sé. ¿Es íntero Pero o yo entero? tampoco me acuerdo que lo hayan mencionado. Porque en mi La pues, interocepción es la información del estado de las vísceras. Eso se los mencionaron, ¿o no? Ah, eso sí. Sí, ¿Sí? sí. Ah, bueno. estamos muy mal. Bueno, igual eso sale rapidito. Yo tengo un resumen, está en el Teams, el resumen de vías medulares. Léanselo, está completo, espero que esté completo, está lo más completo que yo le puedo hacer. Listo. Bueno, interocepción. Miren que ya terminamos. Cero grave. Entonces, como les decía, es la información de las vísceras, ¿cierto? Entonces, permite que el organismo mantenga la homeostasis. ¿Qué significa homeostasis? ¿El equilibrio? Muy bien, el equilibrio. Entonces, permita que el organismo mantenga como el equilibrio con respecto al cambio del medio interno. O sea, a la acidez, a la concentración de micronutrientes y todas esas maricadas. Bueno, entonces hay dos tipos de receptores viscerales. Están los nociceptores, o sea, los del dolor, y los receptores fisiológicos. Los nociceptores van a estar en el corazón, en el aparato respiratorio, digestivo, urogenital, y creo que ya, y responden y muscular, pues. Pero muscular, mentiras, muscular no son vísceras, mentiras. O sea, van a estar corazón, pulmones, aparato digestivo y aparato urogenital, sí. Y van a responder al daño tisular. Entonces van a decir, hay un infarto en este tejido, dolor, ¿cierto? O por ejemplo, cuando hay cálculos en los riñones que la vía se va a obstruir, dolor, listo. Cuando hay aumento del peristaltismo, dolor, ¿ok? Bueno. Y bueno, y ya. Y los fisiológicos ya van a ser como los que les expliqué, que está el vasoreceptor carotídeo y aórtico, que nos van a dar información sobre el estado de la presión arterial, ¿cierto? Bueno, entonces las vías van a ser, es que esto es un poquito más complejo porque aquí tenemos lo que es, estos son los ganglios que yo les mostré, ¿sí o qué? El ganglio raquídeo, el ganglio posterior. Pero aquí hay una cosa muy importante y es el ganglio de la cadena simpática. Eso es que ustedes no lo han visto, entonces no los quiero confundir con eso, por eso no les quería explicar esto. Hagamos un dibujito. Los dibujos solucionan todos los problemas. Pero eso ya lo tengo hecho yo. Está por ahí. Listo, entonces esta es la médula, ¿sí o qué? Este va a ser nuestro ganglio posterior. Va a haber una cosa y es que el sistema nervioso autónomo va a tener sus propios ganglios y esos ganglios van a estar así. O sea, van a estar como pegaditos, pero miren que no es el mismo. La mayoría de las respuestas de las vísceras están reguladas por el sistema autónomo. Por eso es que el reflejo tiene que haber sinapsis en el ganglio de la cadena simpática. O sea, del sistema autónomo. ¿Sí me estoy haciendo entender o no? Ese silencio me suena que están todos perdidos, no puede ser. No, la verdad es que dejé de prestar atención en este tema porque no lo recuerdo. Entonces, creo que fue eso. Pero no sé si le pasa a los demás. Yo ya exploté, la verdad, ya colapso. Si quieren, dejamos hasta ahí y yo les mando el resumen y ustedes lo leen. ¿Les parece? Sí, porfis. Sí, por favor. Listo, no hay problema. Igual miren que ya son las 9, ya cumplimos nuestras 2 horas. Chicos, es un placer siempre
A mí me encanta enseñar, me encanta cuando participan. Entonces no duden nunca en participar en mis tutorías, en preguntar todo lo que quieran, las veces que quieran, decirme que no entienden, decirme que sí entienden. A mí me encanta. Y por eso me gustan mucho las tutorías presenciales, porque les puedo ver las caras, porque pues virtual no les puedo ver las caras. Ahorita les voy a mandar la encuesta de la asistencia, por favor, llénenla. Es importante saber cuánta gente va a las tutorías. Yo sé que al principio eran 60 y en este momento son como 30, pero ojalá incluso los que estuvieron un poquito de tiempo la llenen. Listo. Entonces sí, que tengan una feliz noche. Si tienen preguntas me pueden escribir al interno. Yo voy a estar pendiente de ustedes. Obviamente durante el parcial no les voy a ayudar, pero antes del parcial sí. Y mucha suerte. Y voy a hablar con la tutora de Tálamo Hipotálamo para que les programe la tutoría. Listo. Adiós. Gracias, Isa. Que te Vale, rinda. gracias. Chao. Chao, con mucho gusto. Isa, muchísimas gracias, que estés muy bien. También ustedes. Isa, muchísimas gracias. Feliz noche. Gracias. Feliz noche para ustedes también.